temas y varias aristas que ya iremos compartiendo. Lo primero que hay que repasar un poco, esto es a modo de simplemente resumen, no porque sea algo nuevo, sino porque vale la pena poner en contexto por qué hablamos de desinformación, es que el escenario digital muestra algunas características particulares que a nosotros nos gusta poner en situación antes de avanzar en algunos temas. El primero y el más claro es la sobreabundancia de información. Digo, hoy estamos tapados de información que nos llega por distintas vías, pero gran parte de esa información que recibimos en general aparece sin contexto, ¿no? Y esto es un poco el escenario donde las redes sociales sacan su mayor provecho en materia de desinformación, que es con la información fuera de contexto o sin contexto, que hace que uno interprete de una manera equivocada la información que visualiza, que recibe o que lee. La segunda cuestión que a mí me interesa mucho conocer la opinión de ustedes y después vamos a tener tiempo de charlar un poco de este tema, es la pérdida de intermediación de los medios. Los medios de comunicación, desde que las redes sociales han cobrado auge, han sido corridas por algunos líderes de la región del proceso de intermediación en la relación con las sociedades y muchos líderes, tanto políticos, empresarios, referentes de distintos temas, eligen el diálogo directo con las audiencias a través de redes sociales y se saltean, no por casualidad, a los medios de comunicación como actores fundamentales del proceso de intermediación. Y eso es un tema que de alguna manera se vuelve muy riesgoso para las democracias y de alguna manera sienta una posibilidad y una voluntad de manipulación mucho más fuerte que lamentablemente nos toca ver en muchos países de la región y que son bastante más frecuentes de lo que quisiéramos. Esto de alguna manera es parte de la famosa burbuja de filtros, ¿no? De la que tanto se habla en redes sociales cuando uno queda de alguna manera encerrado en su propio mundo. Y como ha contado Eli Pariser, que es un poco el autor que da nombre a esta idea de la burbuja de filtros, lentamente y de manera invisible las redes sociales van generando un proceso de edición donde van quitando del medio contenidos y protagonistas que de alguna manera no están en línea con mi pensamiento, y eso hace que la pluralidad de ideas se vuelva un problema en época de redes sociales, y en particular eso es uno de los fenómenos que explica los altos niveles de polarización que hay en las sociedades democráticas actuales, ¿no? Donde uno puede ver, qué sé yo, en Estados Unidos es los que están a favor de Trump y los que están en contra, en Bolivia los que están a favor de Evo Morales y los que están en contra, en Argentina los que están a favor de Cristina Fernández y los que están en contra, y esos procesos de polarización tienen mucho que ver con esa pérdida de intermediación de los medios y es un tema que hay que recuperar con mucho protagonismo. La buena noticia es que hoy vamos a ver algunas cifras que muestran que los medios están recuperando terreno en ese campo y esa es un buen augurio para las democracias y para la consolidación del periodismo. Y por otro lado, tener muy en cuenta que los hábitos de consumo de noticias están cambiando a una velocidad tan pero tan grande que de alguna manera tenemos que rediseñar toda nuestra estrategia comunicacional para entender que la gente consume noticias en contextos nuevos, que ya no dedica un tiempo específico a buscar noticias, sino que se choca con las noticias, como nos gusta decir a nosotros, cuando va haciendo scroll en el feed de un muro de Facebook o de un feed de Twitter o de una cuenta de Instagram, se choca con noticias en vez de ir a buscarlas como una actitud activa y proactiva que en general antes tenían los usuarios de noticias. Y esto también, digo, es un componente que hay que tomar muy en cuenta como parte del contexto. Lo que quiero que veamos ahora, y es un poco para lo que hay que ir tomando nota, ¿no? Ahí está Will Smith para invitarlos a tomar nota un poco de lo que va a venir ahora, porque son algunos de los resultados que ha arrojado el escenario de la desinformación en este tiempo de coronavirus, del que vamos a hablar bastante en el marco de estos días, de estas charlas,
porque efectivamente el coronavirus ha puesto en evidencia el poder que tiene lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado la infodemia, ¿no? La epidemia o la pandemia de desinformación que también acompaña el problema vinculado con el virus del coronavirus. Entonces, una primera cuestión es que el Reuters Institute, cuyos resultados vamos a revisar ahora, hizo un detalle muy interesante sobre de dónde proviene la desinformación, quiénes generan desinformación, cómo circula la desinformación en tiempos de coronavirus, y vamos a ir viendo en estos días de encuentros y de charla varios datos que provienen de esa fuente y que son muy relevantes para entender un poco el contexto. Por otro lado, la información vinculada con los medios de comunicación y con los expertos en temas de salud son otra vez el escenario de mayor confianza por parte de los usuarios de noticias. La gente va a buscar información confiable a los expertos y a los medios de comunicación. Esto también es algo que vamos a ver ahora. Y por otro lado, las plataformas, como el caso particular de WhatsApp, que están haciendo esfuerzos adicionales para tratar de frenar la distribución de desinformación. Algunos dirán con muy malos resultados por ahora, por lo menos para WhatsApp, que parece ser el canal preferido de quienes ponen a circular desinformación en las democracias y en estos momentos de tanta preocupación, pero aún así están haciendo algunos intentos y está bueno ir sabiendo qué hacen esas plataformas para colaborar con el freno a la desinformación. ¿Cuáles son algunos datos que me parecen relevantes para empezar a entender un poco qué hace la gente con las noticias? Bueno, en primer lugar, Reuters se preguntó qué fuente consultó en la última semana para informarse del coronavirus. Y acá lo que van a ver es que en general los políticos son un sector que tiene poca relevancia para la gente que de alguna manera necesita información, pero los gobiernos, como ven un poco más abajo, son una agencia de información de alguna manera de referencia en este momento particular. Todas estas cifras están tergiversadas por el momento histórico, ¿no? Si hubiéramos preguntado lo mismo antes de la pandemia, es muy probable que estas cifras sean muy distintas, pero es muy importante empezar a ver cómo se mueve la gente en relación a la información, a quién le pregunta y a quién consulta cuando de alguna manera necesita información de calidad. La buena noticia, que como ven en el medio, la barra más grande en todos los casos y en todos los países, es la de los medios de comunicación. Y eso es una muy buena noticia para los medios, porque efectivamente son los más consultados, y como vemos en España, Corea del Sur y Argentina, están bastante por encima que en los países desarrollados, ¿no? La gente consulta mucho más medios de comunicación en Latinoamérica y en países hispanos y en países asiáticos que en países anglosajones, donde los científicos y los expertos ocupan un lugar tal vez más importante en la consulta que en otros países. Así que esta es una primera foto que hay que tener en cuenta. La buena noticia, como decíamos, es que los medios han recuperado protagonismo en ese capítulo y de alguna manera están siendo consultados de manera frecuente por los usuarios. La segunda foto es desagregar un poco y tratar de entender, bueno, a través de qué medios se están informando los usuarios. Es decir, cuando dicen recurren a los medios, bueno, ¿qué tipo de medios? Y acá, digo, hay un desagregado interesante que permite ver que lo digital y la televisión siguen marcando un poco el camino. La televisión, a pesar de haber perdido participación respecto de otros años, sigue teniendo una presencia muy, muy fuerte en este momento y ha sido un poco el canal principal que han elegido la mayoría de los países para difundir información en relación a la pandemia. Obviamente la situación varía de país en país,
porque, por ejemplo, en Argentina las restricciones fueron más fuertes hasta la semana pasada, y ahora que las restricciones se relajan, es probable que la televisión caiga en audiencia, porque la gente ya no está tantas horas en su casa para mirar televisión y empieza a tener actividades, y empieza a poder salir a caminar, y hay comercios que ya están abriendo en Argentina después de mucho tiempo de restricción, mientras que los medios online siguen siendo un lugar de mucha referencia, ¿no? Los medios digitales, de alguna manera, siguen siendo un lugar de anclaje de la gente que busca información sobre coronavirus, y esto es un dato que también hay que tener muy en cuenta en momentos de mutación digital, donde estimo que todos los medios en los que ustedes trabajan están haciendo un esfuerzo grande por reconvertirse a la lógica digital y tratar de monetizar de alguna manera los contenidos digitales, que es parte del desafío que nos va a dejar la pandemia y que va a dejar el momento de caída de los ingresos de los medios de comunicación, que es otro tema que requiere una discusión especial. Como ven ahí, no sé si a ustedes les sorprende o no, a mí me llamó un poco la atención los bajos porcentajes de acceso a información sobre coronavirus a través de redes sociales en los países centrales. Se ve claramente que Argentina, por ejemplo, es un país que tiene mucho tráfico y mucho consumo de redes sociales, por eso muestra el porcentaje más alto de estos 6 países que fueron estudiados. Y lo que uno puede ver rápidamente es que en Europa y Estados Unidos las redes sociales ocupan un lugar menos relevante que en los países de habla hispana. Así que digo, esto no es un dato menor, es un dato a considerar, y cuando trazamos nuestra estrategia de difusión de contenidos periodísticos, las redes sociales tienen que estar como un lugar indelegable de distribución de contenidos. Después podemos discutir cuán beneficioso termina siendo esto, cuán complicado, pero no podemos omitir que mucha gente llega a las noticias a través de las redes sociales, y así lo muestra un poco este cuadro del reporte titulado Navegando la Infodemia, que ha publicado el Reuters Institute de la Universidad de Oxford a comienzos de abril. Este es un estudio publicado los primeros días de abril con todos estos datos que nos vienen muy bien para entender qué está pasando con las noticias en tiempo de pandemia. El otro dato que también me parece relevante es tratar de entender dónde la gente percibe que hay información falsa, ¿no? Esta es otra pregunta que hizo el Reuters Institute, y ya metiéndonos un poco en el tema propio de lo que estamos compartiendo en este seminario, ahí empezamos a ver cómo está de alguna manera distribuida la desinformación o la información falsa en cada una de las plataformas, por lo menos desde la percepción de la gente, ¿no? Esto no es una verificación de si la calidad de la información se corresponde o no, sino que en particular tiene que ver con lo que la gente percibe, que son las agencias que tienen mayor predisposición a compartir información falsa. Por ejemplo, digo, algunos datos que tienen que ver con medios. Es bastante interesante ver que España es el peor escenario, ¿no? La gente confía bastante menos en los medios en España y entiende que los medios son de alguna manera divulgadores de información falsa, en una cuestión que también tiene que ver con los políticos, ¿no? Evidentemente también junto con los gobiernos son dos categorías que uno podría de alguna manera comparar o acompasar, y que de alguna forma aparecen en general en muchos países como difusores de información falsa en un momento tan delicado como es el de coronavirus, ¿no? Así que ahí hay algunas fotos, algunos datos. Esta presentación va a quedar disponible para que todos la puedan compartir, así que no hace falta que copien datos, números ni nada de eso. Y además le vamos a compartir el enlace al reporte completo, porque seguramente van a tener más inquietudes y más datos muy interesantes del Reuters Institute, que ha publicado este reporte
y que de alguna manera nos da una primera radiografía de lo que está pasando con la información en tiempos de coronavirus. Esta es una imagen clásica, ¿no? El famoso dicho de Donald Trump acusando a la cadena Fox de que estaba difundiendo información falsa. Y fue un momento vértice, de alguna manera, una suerte de bisagra en el tiempo de los medios, porque a partir de entonces todo aquello que disentía con el discurso hegemónico de la política, para el presidente de los Estados Unidos era una fake news, era una noticia falsa, era una información falsa. Y lamentablemente mucha gente tomó esa expresión y ese dicho, y por eso hoy vamos a hablar de por qué no hablar de fake news cuando hablamos de desinformación, ya desde el punto de vista un poco más conceptual, que es el camino que vamos a emprender ahora. Me avisan si vamos bien hasta acá, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna cosa. A ver si puedo ver acá. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, le pido por ahí a los organizadores que me avisen porque no estoy viendo del todo efectivamente si hay alguien que está preguntando alguna cosa. El otro costado, digamos, el que nos vamos a meter ahora, y este es un poco el foco del encuentro de hoy para entender conceptualmente de qué hablamos cuando hablamos de desinformación, es algo que sí les pido que prestemos atención porque va a fijar el lenguaje común que vamos a usar a partir de ahora y durante todos los encuentros que vamos a tener tanto hoy como mañana y el día jueves, que es un poco la aproximación más teórica al concepto de desinformación. Lo primero que vamos a ver acá es que efectivamente hay 7 tipos de desinformación que de alguna manera ha fijado, esperen porque me falta un slide acá, que no sé qué pasó, para que puedan tener el panorama completo. Déjenme ver dónde se lo consigo rápido. Bueno, ahora se los busco, así no nos demoramos y después se los comparto completo. Porque en general lo que hace First Draft, que es la organización que ha clasificado de alguna manera las 7 formas de la desinformación, es de alguna manera fijar algunas pautas de qué es lo que se puede considerar contenido engañoso, contenido directamente manipulado, o lo que ellos llaman la conexión falsa entre un título y un contenido, o el contexto falso o forzado, o la falta de contexto, que también es una forma de desinformación, y una forma particular que incorpora First Draft, que la vamos a poner a discutir más adelante en el taller, que es la sátira o la parodia, ¿no? Que a veces se usa la posibilidad de incorporar contenido de tipo irónico o de tipo de una sátira, pero que fuera de contexto se transforma en desinformación, porque en general lo que aparecía como una broma no necesariamente es interpretado de la misma forma cuando le falta información de contexto. Entonces hay mucha discusión de si la parodia o la sátira puede ser considerada de alguna manera desinformación o no. Veo que alguien está levantando la mano. No sé si alguien quiere escribir en el chat o decir algo para de alguna manera ver ese pedido. Y si no, bueno, la organización le pido que me interrumpa, que me diga, porque no estoy viéndolos, así que no sé bien si alguien está preguntando algo. Lo que va a transcurrir de alguna manera con el término fake news es esto que decíamos habitualmente. La Comisión de Expertos de la Unión Europea
que es un grupo de estudio muy, muy profesional, muy serio, con gente muy capaz, que está marcándole la cancha a los gigantes digitales y diciéndoles qué es lo que no tienen que hacer y cómo se tienen que comportar en relación a la desinformación, señala que el término de fake news es un término que genera confusión, en parte porque de alguna forma el lugar de Trump en el escenario internacional ha impactado de tal manera que casi cualquier cosa que disienta con su perspectiva para el presidente de Estados Unidos es una fake news. Entonces, esto ha generado algunas cuestiones en ese sentido. Por eso, todo el mundo académico y las organizaciones que trabajan en estos temas prefieren hablar de desinformación en vez de hablar de fake news, y por eso la definen como aquella que incluye todas las formas de falso, la información inexacta o engañosa, pero con una condición, y es que haya sido diseñada, presentada y promovida para causar daño público de manera intencional, ¿sí? Entonces, la intencionalidad es un factor relevante cuando uno habla de desinformación, porque evidentemente estamos frente a actores que por fines de lucro o por interés político o por interés particular eh, inyectan desinformación en el ecosistema público con la firme intención de generar algún daño o de generar algún efecto que les reditúe de alguna manera. Entonces, esta es un poco la definición con la que vamos a trabajar en estos encuentros, con la que vamos a ir de alguna manera recorriendo el camino de la desinformación en el mundo digital, y esa es un poco la definición que nos va a acompañar, que es parte del informe del grupo de expertos de la Comisión Europea, que está trabajando, digo, muy seriamente en esto. Para que se den una idea, tanto el Parlamento británico como la Comisión Europea han logrado sentar en el banquillo de los acusados a Google y lo han sancionado con sanciones millonarias por no controlar la información que circula en sus buscadores, que ha sentado a Mark Zuckerberg en algún momento. El Parlamento británico lo sigue buscando y le sigue pidiendo explicaciones para Zuckerberg, que no quiere comparecer ante el Parlamento británico porque sabe que lo van a incomodar con algunas preguntas y algunas denuncias. Así que digo, hay instituciones del Estado que están trabajando de manera muy, muy seria estos temas, y eso también es interesante, ir mirando qué están haciendo otros países en relación a este tema que hoy empieza a inundar los ecosistemas digitales también en América Latina. Esto es un poco lo que First Draft define como los tres grandes grupos de trastornos de la desinformación, donde si bien la ventaja que tiene el idioma inglés es que tiene distintos términos para hablar de las categorías, en el español estamos un poco más limitados, porque tanto lo que en inglés se llama misinformation como disinformation, en castellano le decimos desinformación a las dos cosas. No hay una palabra para misinformation como podría ser subinformación, no es una categoría que académicamente está de alguna manera contemplada en esa Lo que caracterización. tiene que hacer la Por Tania eso lo que es ven ahí darle el es, hospedador a al Pino y que él active su cámara, porque el hospedador tiene cámara también. no sé quién está hablando, pero no, escuché la mitad. Hola. Sí, yo, Ya. ¿Me puedes, dígame, escucho. ¿me puedes dar el explorador al Adrián? ¿Tú? Sí, seguí nomás, Adrián, Hola. están haciendo una coordinación interna, ahorita Bueno, se creo van que a... están hablando entre los organizadores, ¿no? Sí, sí, mil disculpas. Ahora sí, seguí, por Bueno, favor. está bien. Por ahí les pido que hablen por otra vía, así no... Dale, gracias. Bueno, esto es un poco la conceptualización, ¿no? El cruce de estos dos grandes grupos de lo que es falso por un lado y lo que tiene intención de daño por otro, ¿no? Estos son los dos grandes grupos
que cuando hay contenido falso y que además tiene intención de generar daño, hablamos de desinformación. ¿Sí? Eso es un poco el cruce de los dos campos que tienen que ver con esto. La desinformación, entendida como misinformation, es la información errónea o equivocada, pero sin intencionalidad. Es cuando alguien se equivoca, cuando alguien publica un contenido falso sin saberlo, cuando alguien difunde una foto como que fuera de un lugar cuando en realidad no lo es, sin tener conocimiento de eso. Hablamos de desinformación cuando esa imagen que se pone a circular se hace de manera exprofesa para perjudicar a alguien, para confundir a la audiencia, para ¿Puedes generar poner confusión en en la ay, no puedo ni discusión escribir. pública, para perjudicar a alguien. Consultarme, me Ahí bloqueó. sí, Puedes escribir en eso donde dice bueno, no sé quién está hablando, pero el mensaje, yo, pónmelo. Puedes ponérmelo el mensaje de que hagan las preguntas por el chat. yo sigo escuchando. Yo sigo escuchando gente que habla, no sé, de la organización. Me dice alguien que no tiene habilitado el micrófono, pero bueno, por ahí pueden escribir en el chat, en todo caso, si tienen alguna pregunta, ¿no? Y me avisan que yo la leo. Y cuando hablamos de malinformation, hablamos efectivamente de intentos como el discurso de odio, que es una de las formas típicas de la denominada malinformation, que de alguna manera pretende generar daño, pretende generar de alguna manera perjudicar a alguien, que pretende dañar o afectar la reputación de alguna persona. Así que esos son los tres grandes campos: misinformation, disinformation y malinformation, y en el cruce entre lo falso y el intento de generar daño está la desinformación como ese capítulo central que de alguna manera tenemos que conceptualmente compartir cuando estamos delante de una desinformación y cuando estamos delante de alguna de las otras dos formas posibles que pueden adoptar los trastornos de la desinformación. Acá es un poco el ciclo, ¿no? De lo que First Draft define, por un lado, con los tres partícipes necesarios de un sistema o de un ecosistema de desinformación. Por un lado tiene que haber un agente que es el que crea el mensaje falso. Por otro lado hay un mensaje, claro, que tiene un contenido específico que intenta ser promovido en el ecosistema digital. Y por otro lado hay un público que necesita recibir ese mensaje e interpretarlo para que el ciclo de alguna manera se complete, con la mala noticia para todos nosotros que la desinformación circula a mayor velocidad que la información correcta o la información que pretende desmentir una desinformación. Entonces, cuando hablamos de estos pasajes o de estas etapas, también tenemos que empezar a contemplar la velocidad a la que circula la desinformación, que lamentablemente es hasta 7 veces más rápida que la información que pretende corregir una información falsa, ¿no? Así que esto también, digo, la velocidad de circulación se ha vuelto parte del problema que hay que atacar a quienes queremos combatir la desinformación. Bueno, estaba movido el slide, así que acá apareció la otra parte de los 7 pasos que First Draft identifica como desinformación, que como les decía más temprano, tienen que ver un poco con esto que llamamos la sátira o la parodia, que de alguna manera puede generar algún tipo de confusión, lo que se considera el contenido directamente fabricado. Lo que vimos en algún momento, a propósito de los reportes de Reuters, es que el contenido fabricado sigue ocupando un lugar preponderante. El 38% de la información falsa sobre coronavirus en idioma inglés en el primer mes de la pandemia fue información totalmente fabricada, y que un porcentaje muy alto, cerca del 58% de ese contenido, es lo que First Draft clasifica como contenido manipulado, es decir, cuando hay
información que se manipula de manera voluntaria para tratar de engañar, sacando de contexto algún aspecto, pero usando información verdadera para confundir. Entonces, estas son las dos formas típicas: el contenido fabricado, el contenido manipulado, son las formas más tradicionales de desinformación que hemos visto en tiempos de coronavirus. Después está el contenido impostor, que es cuando se suplantan fuentes genuinas y se cita algún supuesto científico para querer decir algo que no ha ocurrido, y esto también ha sido parte de la pandemia. Acá hay un esquema que a nosotros nos gusta compartir, que también es una suerte de mapa que ha desarrollado First Draft, de para qué, digamos, se crea contenido falso y qué tipo de contenido genera cada circuito que se pone a circular con desinformación. Fíjense, por ejemplo, que en la primera categoría, cuando hablamos de un mal periodismo, de un periodismo deficiente, en general hay contenido engañoso y hay lo que se llama conexión falsa, cuando faltan elementos de contexto o el contexto está de alguna manera tergiversado. Y un periodismo que sin tener intencionalidad de generar daño hace las cosas mal, también puede generar aportes al ecosistema de la desinformación, como lo ven en este cuadro. Después, por ejemplo, digo, cuando hablamos de partidismo político, claramente el contenido engañoso y el contenido falso son las formas más frecuentes de utilización de esas herramientas, y en lo que tiene que ver con las estrategias de poder o de influencia política, es mucho más frecuente el contenido manipulado y el contenido fabricado que las otras formas de desinformación que aparecen en esta categoría. Así que es un cuadro de situación de las formas más recurrentes que adopta la desinformación y cuáles son las fuentes que generan ese tipo de contenido, y esto es una manera interesante de ver, digamos, en una tabla de doble entrada, cómo calificar esos datos y cómo identificar frente a qué tipo de contenido de desinformación estamos, ¿no? A ver si veo a alguien acá. Bueno, acá pregunta alguien: ¿nos podría compartir las presentaciones para material de estudio y consulta u otro tipo de bibliografía? Les contesto rápido, después lo vamos a ver al final. Cada encuentro tiene su bibliografía, y además vamos a compartir las presentaciones para que no tengan que tomar nota de todo ni anotar cada cosa que vamos contando, ¿no? Y lo que vemos como diferencia entre contenido impostor y contenido engañoso es un poco lo que veíamos al principio con First Draft, digamos, ¿no? Acá, como ven ahí, el contenido impostor es la suplantación de fuentes, concretamente. Es cuando se atribuye una declaración o una definición o un hallazgo a alguien que no ha sido el protagonista real, ¿no? Cuando se atribuye falsamente una declaración o una acción a alguien que no ha tenido que ver con eso. En cambio, lo que se llama contenido engañoso es un poco lo que veíamos recién, pensando un poco en esta definición. Cuando alguien quiere incriminar a alguien, es una forma frecuente de contenido engañoso. Por ejemplo, mostrando la foto de alguien fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, no sé, supónganse que en plena pandemia alguien usa la foto de un festejo familiar de un político para tratar de señalar que ha violado el aislamiento, la cuarentena o las formas de distanciamiento social, cuando en realidad la foto era de un cumpleaños de hace 5 años. Ese es el típico uso de contenido engañoso que de alguna manera se pone en práctica de manera muy frecuente para tratar de incriminar a alguien y decir que tiene una actitud irresponsable o que ha incumplido alguna norma o que ha sido detectado en una situación
vergonzosa, digo, son formas habituales de ese contenido. Acá nos detenemos un poquito en los efectos de la desinformación, porque lamentablemente el problema que trae aparejado todo esto es que cada acción genera consecuencias, ¿no? Y en primer lugar, uno de los efectos más nocivos es que claramente afecta a los patrones de la democracia, porque la gente recibe información defectuosa respecto de las políticas públicas y de la posibilidad de interpretar correctamente lo que está pasando en un momento histórico dado. Entonces, la desinformación tarde o temprano termina afectando a la democracia. Ha sido muy notorio la manera en que erosiona la credibilidad de los medios, porque también hay ataques permanentes, sobre todo de la política, a la credibilidad de los medios a través de campañas de información falsa. Los trolls, las granjas de trolls, han sido una forma de expresión de la política muy frecuente para tratar de amedrentar periodistas, de quebrarles la credibilidad, de afectarlos en la posibilidad de que sus investigaciones sean identificadas como información relevante. Y entiendo que Bolivia ha tenido su propio capítulo, ¿no? Con las granjas de trolls, inyectando desinformación, entre otras cosas, para afectar la credibilidad de los medios. Así que esto es una forma muy frecuente de daño que genera la desinformación. Por supuesto que afecta a un derecho básico como es el derecho a buscar y recibir información, y que en general, lamentablemente, como decíamos, aumenta los discursos de odio, ¿no? Genera enfrentamientos entre sectores sociales, sectores ideológicos, que se ven agudizados por los efectos de la desinformación, que tratan de instalar, lamentablemente, estas lógicas para aumentar los niveles de confrontación y los niveles de hostilidad entre los grupos. Así que digo, estos son algunos de los efectos que, de alguna manera, el ecosistema vinculado con la desinformación está generando en nuestros países. Si les parece, hacemos una pausita muy, muy cortita y ya nos metemos con dos capítulos que van a ser muy relevantes. Uno tiene que ver con los criterios de búsqueda con los que debe trabajar un periodista que se dedica a la desinformación, y por otro lado, otro tema que tiene que ver con la búsqueda de fuentes confiables como parte necesaria del trabajo periodístico, para que empecemos a incorporar, sí, ahora algunas herramientas, algunas técnicas, algunos procedimientos que mejoran nuestro desempeño en relación a la verificación de información, que de alguna manera es el objetivo de poder transitar este encuentro con todos ustedes y compartir algunas de las iniciativas. Sí, Adrián, creo que tenemos una pregunta para ver Bueno, si la acá alguien responde. pregunta si la desinformación afecta a la... Sí. Ahí dice, la desinformación afecta a la democracia y una legislación para la desinformación también no afectaría a la democracia. En principio, podría decirse que sí, digamos, ¿no? No hay experiencias exitosas de regulación en función de la desinformación que puedan generar algún tipo de beneficio a la democracia. En general, toda legislación que trata de frenar las fake news termina afectando la libertad de expresión. Por eso no se recomienda regular el campo de la desinformación. A lo sumo, se recomienda penalizar las acciones intencionales que puedan afectar, por ejemplo, la salud pública, ¿no? Si alguien pone a circular de manera voluntaria y capciosa información que dice que haciendo tal o cual cosa uno no se contagia del coronavirus, y eso genera que personas de alguna manera caigan en esa trampa y vean afectada su salud, lo que está previsto en general es que sean alcanzados por los códigos penales, que haya sanciones penales por haber puesto en riesgo la salud pública, pero no legislaciones específicas que digan qué se puede publicar y qué no, porque claramente, como dice Mariana,
cualquier intento de regulación de la desinformación termina en una muy mala práctica que afecta lamentablemente la libertad de expresión, ¿no? Así que esta es un poco la consecuencia y la respuesta. ¿Les parece hacer una pausita muy, muy breve de 2 minutos, que es lo que tarda en calentar el agua para el mate? Y en un ratito volvemos para avanzar rápido con varios temas. Les pido sí que se hagan un café o alguna cosa así que los reactive un poco para que no se cansen. Y en 2 minutos volvemos con esa posibilidad y seguimos viendo algunas preguntas. Dice Gladys, penalizar no va contra la libertad de expresión. No sé si es una pregunta, pero en principio si alguien comete un delito, está bien que lo penalicen, digamos. No, la enorme diferencia, y con esto cierro, y ahora sí hacemos un recreíto breve, la enorme diferencia es, una cosa es restringir la libertad de expresión de manera anticipatoria, y otra cosa es aplicar sanciones cuando alguien incurre en un delito. Si, por ejemplo, alguien incurre en el delito de calumnia, se tiene que hacer cargo de haber atribuido un delito a una persona de manera falsa. Y eso tiene una penalidad. Lo que no implica que esa persona pueda decir lo que se le antoja sin ningún tipo de límite. Lo que sí corresponde es que se haga cargo de lo que dice. Pero esas son responsabilidades ulteriores que en todo el derecho constitucional, tanto anglosajón como latinoamericano, está contemplado, digamos, que lo que no tiene que haber son restricciones previas, que no puede haber censura previa, que cada uno después se tiene que hacer cargo de lo que dice, cómo lo dice y qué tipo de delito atribuye, porque tampoco es, digamos, justo atribuir falsamente un delito a una persona cuando después se puede probar que eso era falso. El que lo haga se tiene que hacer cargo de esa decisión, digamos, ¿no? Pero en principio lo importante es que no haya ninguna restricción previa, que cada uno pueda decir lo que quiera con absoluta libertad y que esa libertad de expresión no se vea limitada por ninguna ley, por ninguna norma, por ningún decreto, por ninguna reglamentación que pueda afectar la libertad de expresión, y eso está bastante claro, por suerte, en la mayoría de las partes del mundo donde este tema se está discutiendo. 2 minutos de pausa, caliento agua para el mate y ya volvemos para seguir. Sí, Tania.
Bueno, a ver si ahora Andrea. nosotros... Y ahora sí ya te veo. Ahora me ven, ¿no? Sí, ahora sí. Bien. Ahora sí. Bueno, bueno. No sé si ya volvieron todos, si andan todos por ahí. Cuando alguno... alguien preguntó acá también. Porque hay un chat y hay otra pestaña de preguntas. Eh, ahora volvemos en un ratito cuando me digan que están, retomamos. Yo ya estoy acá. La buena noticia es que además me pueden ver. Así que ahí el contacto visual también es posible. Bueno, por ahí los que ya están, vayan poniendo en el chat que ya están. Yo ya estoy, ya estoy, ya estoy. A ver si recuperamos a la gente y podemos avanzar un poquito. Y Joaquín dice que ya está. ¿Alguien más que esté por ahí? Hay varios. 3, 5, 6, 7. Vamos un poco más. ¿Alguien más? Bien, Jessica, Fernando, Ron, Lorena. Con 5 o 6 más que pongan ya estoy o algo así, retomamos.
Presente, dice Richard. Muy bien. Jessica también está. Bueno, ahora viene la parte más interesante, así que necesitamos que estén todos. Hasta ahora vimos un poco de teoría, algunas definiciones conceptuales, algunas cifras de lo que está pasando en el mundo con la desinformación y el coronavirus, y de a poquito nos vamos a ir metiendo en algunas técnicas y algunos métodos que necesitamos incorporar para combatir la desinformación y poder detectarla a tiempo. Así que con eso nos vamos a meter mucho el encuentro que viene. El encuentro de mañana van a ver unas cuantas herramientas y varias estrategias. Así que mañana va a ser un día también muy fructífero en ese sentido, muy productivo. Pero necesitábamos hacer un poco esta introducción y este primer pantallazo de qué está pasando en el mundo de la desinformación, así que nos hemos tomado prácticamente una hora para eso y en esta segunda hora vamos a compartir algunas herramientas durante unos 25, 30 minutos y después sí vamos a dejar abiertos algunas preguntas que puedan tener, algunos comentarios que puedan hacer también para que ustedes se vayan de alguna manera sabiendo lo que quieren preguntar y teniendo algún lineamiento de lo que quieren aprender también y de lo que vamos a seguir viendo en los próximos encuentros. A ver, ¿hay alguien más que haya vuelto, que haya ido al recreo y ya esté acá? Veo que hay 33 espectadores, no sé si estamos todos, o puede faltar alguien. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hay que contestaron que están. Y acá hay dos nuevos mensajes, así que sí, dice pasar lista, no es para tanto. También si alguno quiere estirar su recreo y almorzar, por ejemplo, está en todo su derecho, o desayunar, no sé. Digo, allá son las 11:30, ¿no? Así que es un buen momento para algún desayuno, para algún café adicional. Bueno, vamos a retomar un poquito el camino que veníamos transitando. Como les decía, en Proyecto Desconfío hemos aprendido en todo este tiempo varias cosas. En primer lugar, que la desinformación como problema es un problema muy cambiante, que cambia demasiado rápido, con lo cual todo lo que uno puede aprender en términos de estrategias necesita ser revisado de manera permanente. Por supuesto que hay técnicas de verificación de información que son históricas para el periodismo y que no han cambiado a pesar del paso del tiempo, pero sí hay modalidades de las que hay que ir aprendiendo para mejorar la efectividad de la manera en que hacemos verificación de contenidos, verificación de imágenes, verificación de videos. Mañana nos vamos a detener en particular en herramientas para verificar imágenes y videos, que es un capítulo muy necesario en redes sociales, y vamos a ver varios conceptos asociados a cómo identificar posteos falsos en redes sociales. Lo que vamos a ver más adelante, seguramente en el último encuentro, va a tener que ver también con la necesidad de identificar un método, que es el método Desconfío, con el que vamos a contarle un poco cómo funciona, cuáles son los pasos y cómo se implementa, pero también, de alguna manera, cómo identificar usuarios, que se ha vuelto una necesidad bastante recurrente en las tareas de verificación, porque uno ve que hay un contenido, que hay un posteo, que hay una fuente, que se cita a una persona, pero necesitamos rastrearla un poco y saber de dónde viene, el famoso stalkeo que hacemos en redes sociales a veces con fines personales. Bueno, también se puede hacer con fines profesionales y con herramientas que vamos a ver en el último encuentro nos van a ayudar a hacerlo mucho más eficiente y más rápido, para poder encontrar personas que a veces también es una dificultad cuando uno quiere verificar posteos de redes sociales y no sabe de dónde provino el posteo, quién es esa persona, si existe o no existe, si ese es el perfil real o es un perfil falso. Bueno, todo eso
lo vamos a ver con más detenimiento mañana. Comparto de nuevo la pantalla para que sigamos viendo de alguna manera algunas cuestiones que tienen que ver con lo que veníamos conversando recién. Lo que va a pasar acá es que necesitamos un pasaje del mundo fake al mundo de los hechos, ¿no? Al mundo fact, que en general es la norma que debiera seguir todo el periodismo, ¿no? Digo, el periodismo tendría que estar mucho más enfocado en la posibilidad de construir información a partir de hechos y no a partir de comentarios, opiniones o imágenes que a veces le falta contexto o no tenemos la certeza de que son imágenes reales. Así que mañana vamos a ver varias de esas herramientas y estrategias para identificar imágenes falsas. Acá hay una primera definición que hay que tomar, que tiene que ver con esta concepción o con este costado de lo que algunos llaman el source checking, ¿no? La posibilidad de investigar la fuente, más allá del contenido, porque siempre el contenido es creado por alguna fuente o es compartido por alguna fuente que de alguna manera necesitamos entender si es una fuente confiable o no, y esto es una forma recurrente que de alguna manera necesitamos. Bueno, ahí hay gente levantando la mano, no sé si para hacer alguna pregunta o para definir alguna cosa. Había una pregunta de alguien anterior que dice, ¿un periodista puede ser procesado al difundir una noticia falsa cuando la fuente intencionalmente le proporcionó un dato impreciso? Bueno, esto es algo que en general está discutiéndose mucho en la Argentina, porque Daniel Santoro, que es uno de los periodistas de investigación con más trayectoria, fue engañado precisamente por una alta fuente de la Secretaría de Inteligencia y publicó información falsa en esta misma relación de lo que está planteando acá. Hoy el periodista está procesado en una causa judicial y está teniendo problemas con la justicia. Algunos hablan de una persecución más política que de otra cosa, porque es periodista del grupo Clarín. Pero independientemente de eso, hay como una discusión fuerte al interior del periodismo argentino para ver si la responsabilidad tiene que recaer en el periodista o en la fuente. Hay como responsabilidad compartida por lo pronto y es un tema muy interesante para discutir, pero nosotros tenemos la necesidad de desconfiar de todas las fuentes y de verificar lo que las fuentes dicen. Entonces, digo, la responsabilidad principal recae sobre el periodista en el sentido de que la verificación cruzada es condición necesaria de cualquier ejercicio del buen periodismo. Digo, imagino que las normas editoriales de los medios en los que ustedes trabajan deben tener algún estándar en este sentido. Por ejemplo, The Guardian y el Washington Post están trabajando con triple verificación en temas de denuncias que tienen que ver con corrupción. Es decir, tiene que haber 3 fuentes que al editor le confirmen el mismo dato. Y en general el que hace la verificación no es el propio periodista, sino un editor que está por encima del periodista. Entonces, esta es una buena manera de estar a resguardo de que una fuente nos pueda proporcionar información imprecisa o información falsa y después tener problemas legales asociados con esa práctica, ¿no? Así que, digo, eso responde un poco en términos generales la pregunta. Después podemos volver sobre el final del encuentro a profundizar un poquito. Bueno, acá tenemos como el primer camino que tiene que entender todo periodista que quiera dedicarse un poco a detectar y a combatir desinformación, que es la necesidad de la búsqueda avanzada, de tener herramientas de búsqueda avanzada que puedan funcionar de manera muy clara, cómo verificar información y fuentes, y cómo hacer para buscar información en buscadores y en plataformas sociales, que es algo que vamos a ver tanto hoy como sobre todo mañana, cuando nos dediquemos mucho más a las herramientas que son necesarias utilizar para mejorar los criterios de búsqueda y verificar
información que recibimos. Por un lado, digo lo que tiene que ver con la forma más tradicional de la comunicación. Lo primero que hay que entender es que la búsqueda simple, donde en general se omiten palabras y caracteres comunes, como son el, la, de, y todas esas formas, es que los buscadores en general no tienen en cuenta el orden en el que están escritas las palabras. Esto es algo que, aunque parezca demasiado obvio, hay que incorporarlo a la rutina de búsqueda, porque la concatenación de palabras, si no tienen los operadores booleanos, que es algo que vamos a ver ahora, no necesariamente toman las palabras como parte de una expresión. Entonces, esto es un factor que hay que tener en cuenta. El segundo factor que hay que tener en cuenta es que los buscadores no distinguen mayúsculas de minúsculas. Así que, digo, no identifican cuando estamos ante un nombre propio, o ante el nombre de una persona, o el nombre de un país, o el nombre de una marca, porque no hace esa distinción en el corazón de los buscadores, no están seteados para que eso ocurra de manera automática. Lo que sí se puede hacer, y esto es un poco lo que empezamos a ver a partir de hoy, y que van a profundizar en el encuentro de mañana en particular, son los denominados, operadores booleanos, que permiten de alguna manera afinar las búsquedas y ser mucho más precisos cuando uno necesita de alguna manera hacer búsquedas en Internet y ser más eficiente con las consultas, para evitar que me vengan millones de resultados irrelevantes y tenga que andar buceando en los resultados de la búsqueda. Usar operadores booleanos es una forma muy dinámica de llegar mucho más rápido a la información que uno está tratando de verificar. Y la otra cuestión, que también es muy útil y que hay que usar cada vez más, lamentablemente está detectado que en América Latina los periodistas usan poco, tanto la búsqueda avanzada como los operadores booleanos. Hay muchos periodistas que tampoco saben cómo funcionan los operadores booleanos. Ahora vamos a ver de qué se trata, porque seguramente habrá más de uno que se va a preguntar de qué está hablando, qué son los operadores booleanos. Van a ver que es algo que conocen, aunque no necesariamente conozcan el nombre, ¿no? Pero que de alguna manera ayuden a acelerar el proceso de búsqueda, que es otro problema que tiene la desinformación. Necesitamos ser mucho más eficientes en las búsquedas y salir más rápido a contestar, porque lamentablemente la desinformación circula demasiado rápido, ¿no? ¿Me están escuchando bien? A ver, Sí, se escucha, Adrián. Perfecto. Bueno. Estos son algunos de los comandos booleanos que tenemos que utilizar para la búsqueda avanzada, ¿sí? Por un lado, digamos, el uso de comillas que restringe la expresión a la palabra exacta que uno está investigando o tratando de identificar. Eso seguramente es parte de las operaciones y de las prácticas periodísticas más frecuentes que todos ustedes seguramente llevan adelante de manera frecuente. Después, otro de los comandos booleanos muy importantes para usar es el and, el or, el not, el same, el with, el near, que son algunas de las expresiones en inglés que se usan para conectar palabras o para separar palabras o para de alguna manera traer resultados idénticos, aunque traten de palabras distintas, o directamente para excluir resultados, que ahí sí es una práctica bastante menos habitual, pero muy necesaria que el periodismo empiece a utilizar los operadores de not o el signo menos para excluir cosas que no quiero que me devuelva la búsqueda que estoy haciendo en un buscador, que puede ser Google o puede ser cualquier otro buscador, ¿no? Después hay comandos mucho más específicos. Al final del taller le vamos a entregar un documento que armó Google con todos los operadores booleanos y con toda la descripción de para qué sirve cada uno y qué ventaja tiene cada búsqueda y para qué lo tengo que usar.
pero por ahí los más útiles en la búsqueda de lo que solemos hacer en desinformación es el file type, el famoso tipo de archivo, donde yo le puedo decir a Google que, por ejemplo, busque solamente archivos de Excel o solamente archivos PDF, ¿sí? Eso es una de las formas típicas del file type, o también algo que resulta muy práctico y muy útil es usar el site para que la búsqueda se restrinja a un sitio en particular, ¿sí? Usar la expresión site en la búsqueda de Google, se pone site, dos puntos, y la URL o el sitio en el que quiero buscar, siempre en la raíz, sin las W, directamente el nombre del sitio, .com o .com.ar, o con la expresión propia de Bolivia, o con la extensión que conozca yo que quiero buscar en una web determinada, porque tengo alguna pista de que ahí puede haber información sobre lo que estoy tratando de buscar, y eso hace que la búsqueda sea mucho más efectiva. Insisto, después le vamos a dejar una guía con todos los operadores booleanos y la descripción de para qué sirve cada uno y cuál es la utilidad que tiene, pero es interesante que empiecen a ver este tema porque es muy, muy práctico y muy útil para la verificación de información y acelerar un poco ese proceso. La búsqueda avanzada es otra forma mucho más práctica y más fácil de implementar que los operadores booleanos. Aquel que no está habituado, le recomiendo que use la búsqueda avanzada de Google, que es el Advanced Search que tiene, digamos, Google como herramienta y que permite todas esas funciones que están listadas a la izquierda, ¿no? Mostrar resultados, establecer números por página, calificar el tipo de idioma que quiero buscar, en qué región del mundo quiero restringir la búsqueda, el formato de archivo que quiero que indague, el dominio en el que quiero buscar, si sé específicamente cuál es, el tipo de licencia del uso del contenido cuando quiero buscar contenido público o contenido restringido, y de alguna manera, cuanto más campos complete, más específica va a ser la búsqueda, ¿no? Y esto es un poco algo que hay que empezar a probar con prueba y error. La ventaja que tiene la búsqueda avanzada es que no hay que completar todos los campos. Digo, cualquier campo que yo complete me ayuda a restringir la búsqueda y a ser mucho más eficiente en el resultado de lo que quiero llegar a indagar. Por ejemplo, les vamos a pedir a todos los que están en una computadora, sobre todo, alguno tal vez tenga alguna dificultad adicional, pero que trate de hacer el intento de buscar en sus sitios, concretamente, información sobre epidemias que hayan sido publicadas en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, pero no queremos que aparezca ni coronavirus, ni cólera, ni malaria. ¿Cómo harían esa búsqueda? A ver si alguien la puede hacer y si alguien llega a algún resultado. El sitio de la Organización Mundial de la Salud es who.int, de internacional. who.int. A ver si alguien se anima, teniendo en cuenta esto que vimos acá, de los operadores y los comandos booleanos, cómo harían la búsqueda para obtener como resultado epidemias que estén publicadas en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, pero que no tengan que ver ni con coronavirus, ni con cólera, ni con malaria. A ver si se animan. Hagan el intento, hagan la práctica, tómense 2-3 minutos para googlear eso y ver qué les... Traten de usar operadores booleanos, y si alguien se anima a compartirlo, por ejemplo, en el chat, sería ideal ver qué formulita utilizó para que todos podamos entender un poco qué operadores ha utilizado para esa búsqueda. Les dejo por ahí los operadores más frecuentes que tienen que ver con el AND para agregar, con el OR para separar, para el NOT para quitar contenido, o el signo menos, que es la misma función, y como decíamos, tal vez el file type o el site
en este caso, como sabemos que el sitio es who.int, podemos restringir la búsqueda al sitio de la Organización Mundial de la Salud en particular. Espero novedades por el chat, a ver si alguien se anima y me tira datos. Bueno, hay muy buenas preguntas, así que después vamos a ir con las preguntas también. A ver si alguien se anima, y alguien se... Sí, por ahí me están pegando links o me están contando qué encontraron. Lo que le estamos pidiendo es qué pusieron en el buscador, en realidad, para poder encontrar ese resultado. En Google, ¿qué pusieron? Eso es lo que queremos que copien y peguen en el chat. La página, la voy a poner acá, es who.it. Who es World Health Organization, ¿no? Organización Mundial de la Salud en inglés. Ese es el sitio de la Organización Mundial de la Salud. Ahí, por ejemplo, alguien encontró en el capítulo 6 en español algún resultado. No, ahí me ponen comandos booleanos, especialmente comillas, pero cópienme lo que pusieron en la barra de búsqueda, digamos. Cópienme eso, pónganme eso ahí. Epidemias, por ejemplo, alguien puso OMS. No estoy seguro, Dayana, que todos estemos pudiendo ver, ¿no? Lo que van poniendo en el chat. Lo veo solo yo. Bueno, por ejemplo, alguien puso comillas, epidemias, comillas, espacio, comillas, OMS, comillas. ¿Cuál es el problema que tiene esa búsqueda en particular respecto de la consigna? Que me va a traer toda la información vinculada con coronavirus, seguramente, porque la epidemia del momento, por más que ya no es epidemia, sino que es pandemia, de alguna manera trae un montón de otros resultados que no quiero buscar. Acá alguien hizo la tarea, creo que de manera muy correcta. Alguien puso comillas, yo les voy leyendo porque entiendo, porque me dice Dayana que no ven el chat. Alguien puso, Carolina en este caso, puso comillas, epidemias, comillas, espacio, el signo menos, coronavirus, espacio, el signo menos, cólera, espacio, el signo menos, malaria, y después puso site, who.int, y entiendo que seguramente le habrá aparecido la última epidemia que no tiene que ver ni con coronavirus, ni con cólera, ni con malaria, como proponíamos en la consigna. Entonces ven que con una expresión muy simple, que es dejar afuera de la búsqueda palabras como coronavirus, cólera o malaria, me alcanza para direccionar mucho más la búsqueda y decirle a Google, tráeme los resultados de las epidemias que tiene la Organización Mundial de la Salud publicadas, pero que no tienen que ver con estas enfermedades porque no es lo que estoy buscando. Y de esa manera ahorré un montón de tiempo con un comando tan simple como el signo menos y con otro comando tan simple como decirle en qué sitio quiero que busque la información, ¿sí? Entonces, esta es un poco la estrategia que hay que incorporar a la rutina periodística como una manera rápida. Acá, por ejemplo, alguien usó la misma fórmula, Maherlin, no sé cómo se pronuncia, después me cuenta cómo se pronuncia, pero puso una operación parecida. Puso comillas, epidemias, comillas, not, espacio COVID, espacio not, espacio coronavirus. Entonces también está bueno usar
varias formas de expresión, porque la misma enfermedad puede ser comentada como COVID o como coronavirus. Entonces, de esta forma, alguien elimina la posibilidad de que efectivamente me traiga resultados que no estoy buscando, ¿no? Entonces, el comando not también sirve para excluir y para dejar afuera información que de alguna manera me permite ajustar mucho más la búsqueda y usar los comandos booleanos en esa línea, ¿no? Así que este era un poco el ejercicio que queríamos compartir con ustedes para que vean la efectividad que tiene este tipo de búsqueda, el enorme camino que me ahorra poder usar los comandos booleanos, que son una expresión muy fácil de usar, y después algo que van a tener que ir incorporando es que, como hizo en este caso Mascherlin, puso not COVID, not coronavirus, entonces hay que buscar todas las formas de expresión posible para dejar afuera todo aquello que no quiero buscar. Lo mismo, por ejemplo, con cólera, hay que ponerlo con tilde y sin tilde, porque este sí es un dato que reconoce Google. Google reconoce palabras con tilde y palabras sin tilde, entonces tengo que excluir cólera con acento y cólera sin acento para que no me traiga, de alguna manera, información de una pandemia o de una epidemia que no quiero monitorear en ese momento, ¿no? Porque de otra manera, si ustedes buscaran epidemias y buscaran el sitio de la Organización Mundial de la Salud, lo más probable es que gran parte de los resultados aparezcan asociados a coronavirus y no puedan avanzar en la investigación. Entonces, eso es un poco la forma que vamos viendo de cómo funciona este tipo de herramientas. Entiendo por lo que cuenta ahí Dayana que no todos pueden ver el chat, entonces eso hay que configurarlo de tal manera. No sé si Dayana o Tania quieren intervenir para contarle a todos cómo tienen que configurar el chat para que todos podamos ver lo que van escribiendo ahí, porque estaría bueno que todos se puedan ver. Claro, alguien puso, por ejemplo, Joaquín puso epidemias menos coronavirus y sale todo menos coronavirus, lo cual es bastante efectivo, dice, ¿no? Esto es un poco la idea, que puedan ver de qué manera con un simple comando y una instrucción muy concreta, uno puede evitar que le traigan un montón de resultados que no quiere monitorear, que no quiere ver en momentos donde los temas están de alguna manera tan popularizados como en este caso está ocurriendo con el coronavirus. La estrategia de búsqueda avanzada de Google funciona de la misma manera, ¿no? Podrían usar esos mismos comandos, esas mismas instrucciones. Vieron que dice, por ejemplo, esta palabra o frase exacta, ninguna de estas palabras, entonces yo puedo aprovechar en la búsqueda avanzada para eliminar palabras que no quiero que aparezcan, con el mismo criterio del not o del signo menos que ustedes usaron en la búsqueda con operadores booleanos. Bueno, esto es un poco lo que queríamos ver para entender cómo funciona un poco el mundo de la desinformación y cómo los periodistas tenemos que entrenarnos cada vez más en acelerar los procesos de búsqueda para ser más rápidos y más efectivos en lo que queremos encontrar. Acá lo que aparece ahí abajo es un poco lo que hicieron algunos de ustedes. Esta es la fórmula más efectiva que hay para encontrar epidemias dentro del sitio de la Organización Mundial de la Salud que no tengan que ver ni con coronavirus, ni con cólera, ni con malaria. Alguien, no me acuerdo quién, pero creo que Mariana lo había hecho de esa manera. Para ser justo con el crédito, me voy a fijar quién fue el que lo había hecho de esa manera. Carolina Méndez, que efectivamente había hecho prácticamente la misma instrucción, que lo que estábamos viendo en pantalla, ¿no? Esa es una forma. A esto lo único que habría que agregarle es menos cólera con el tilde en la O, que sería la otra forma que puede llegar a aparecer cólera cuando se busca en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, que es este sitio que está acá al final, who.int, y eso ayuda muchísimo
a restringir los resultados. Vamos bien hasta acá, ¿no? Digo, nos queda poquito, así que les pido un poquito de paciencia para mostrarles algunas cosas que nos van a servir también para entender lo que viene. Por un lado, estos son algunos de los proyectos que están trabajando en desinformación a nivel mundial, a nivel global. First Draft, sin duda, es el proyecto más activo y el más potente. Tiene muchos materiales traducidos al español y tiene la participación más activa de Google. Digamos, el que está atrás de First Draft, sobre todo, es Google. The Truth Project es un proyecto que les recomiendo porque es muy interesante, porque no está pensando tanto en la verificación tradicional, en el fact-checking del verdadero o falso, sino que está pensando sobre todo en estándares de calidad de las noticias. Entonces tiene indicadores de credibilidad, que es un área que estamos desarrollando en Proyecto Desconfío y que probablemente podamos trabajar en conjunto con ellos en el corto plazo, para traducir parte de esos indicadores al idioma español. Hoy solamente están disponibles en inglés y en portugués. Credibility Coalition es una coalición internacional de la que también participamos el año pasado con Proyecto Desconfío y que probablemente retomemos parte del trabajo este año, que también está tratando de construir indicadores de confianza o de calidad de las noticias. Para que tengan una idea, Credibility Coalition lleva 184 indicadores construidos. Por cada noticia, First Draft revisa 184 aspectos para determinar si es una noticia confiable o no. Así que miren si habrá indicadores para construir y si habrá elementos que de alguna forma son necesarios visualizar cuando uno identifica cuándo está delante de una noticia de calidad y cuándo está delante de una información poco confiable. Después está el Trusted News Project, que es otra iniciativa un poco menos activa, que ha perdido un poco de protagonismo en este último tiempo. Después aparece Misinfocon, que les recomiendo, es un proyecto que está activo, que lidera Hackers a nivel internacional, que también ha financiado algunos proyectos chiquitos del equipo de Desconfío, y que nos ha dado apoyo importante. Básicamente, lo más interesante de Misinfocon, además de dar apoyo, es el blog que tienen en Medium, donde hay permanentemente publicaciones sobre el mundo de la desinformación, novedades, nuevas herramientas, proyectos que se van generando en el mundo, así que es muy interesante para seguirlo. Después está el Facebook Journalist Project, que es la pata de periodismo que tiene activa Facebook en Latinoamérica, obviamente a nivel mundial, pero también tiene su costado en Latinoamérica, y que acaba de lanzar una convocatoria que está abierta para medios de toda la región, con financiamiento que va de $10.000 a $40.000, para tratar de sostener el trabajo periodístico en los medios y en particular todo aquello que tenga que ver con verificar o con mejorar la información sobre coronavirus. Así que si hay medios de Bolivia que quieran aplicar a esta convocatoria y sientan que necesitan un aliado, como puede ser Desconfío, para que le dé el costado de verificación o de fact-checking, que también es parte del requisito, nos avisan, nos escriben, porque podemos compartir la iniciativa o la propuesta, digamos, ¿sí? Después, alguno que quiera más detalles, podemos dar algún detalle particular por privado para ese tipo de proyectos. Lo que van a ver ahí es que todo el ecosistema digital está tratando de fortalecer los medios que están contribuyendo a mejorar la calidad sobre la información vinculada con coronavirus, porque entienden que es crucial para frenar la pandemia, ¿no? Entienden que los medios tienen un rol protagónico y eso es una buena noticia para el ecosistema digital y para los medios en particular. Y bueno, después nos pusimos nosotros porque también estamos trabajando con muchas ganas y con muchos esfuerzos conjuntos con distintas organizaciones. Si bien el proyecto tiene sede en Argentina, hemos desarrollado alianzas, como ha ocurrido con el caso
de Fundación para el Periodismo, con el que venimos trabajando desde el año pasado con mucha confianza y con mucho protagonismo en estos temas desde 2019. También tenemos una alianza con un sector de medios de Guatemala, con una organización de Guatemala que trabaja en estos temas. Estamos, como decíamos, colaborando con The Truth Project, tanto en Brasil como a nivel global, en una alianza que se está gestando. Hemos trabajado con Credibility Coalition y es probable que volvamos a trabajar también en indicadores para el periodismo de Latinoamérica en idioma español. Así que también hay varias iniciativas que estamos desarrollando y que vale la pena de a poquito ir conociendo y sabiendo cómo funciona este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en Desconfío para algunos que tal vez no conozcan, no sepan demasiado a qué nos dedicamos? Bueno, por un lado capacitamos periodistas, esto que estamos haciendo con ustedes, digamos, ¿no? Entrenando a periodistas en combatir la desinformación, en el uso de herramientas digitales, en elementos que nos ayuden a hacer más efectivos los trabajos de verificación. Por otro lado, trabajamos con algunas redacciones en particular, entrenando los equipos dentro de las redacciones. Vi que había una pregunta referida a esto, así que en un ratito retomo este tema porque me parece crucial entender que necesitamos equipos especializados claramente dentro de las redacciones. El periodista multirrubro ya no da abasto, ya hace las entrevistas, las redacta, las publica, usa el CMS, las sube a la web, las distribuye por redes sociales, saca la foto, graba el video. Ya además pedirle que se dedique a verificar cosas dentro de su propio esquema me parece demasiado. Así que en general nosotros trabajamos con equipos especializados que se van formando en desinformación porque es un campo que requiere demasiada atención, que demanda mucho tiempo y que demanda habilidades específicas que de alguna manera están fuera de la rutina de todos los días de la labor periodística. Así que digo, en eso coincidimos que necesitamos periodistas entrenados especialmente en estos temas. Y por otro lado, otra cosa que hacemos, y la que vamos a contar con más detalle, sobre todo el día jueves, es que diseñamos nuestras propias herramientas digitales para acelerar la verificación de información. Ahí tenemos herramientas un poco más lúdicas, como puede ser un chatbot muy entretenido, para que alguien se haga las preguntas básicas de si está delante de una información real o una información falsa. Usamos alguna tecnología asociada con herramientas de Big Data y procesamiento de lenguaje natural, que está en proceso de diseño, digamos, que todavía no tiene una herramienta activa, pero que estamos trabajando para que pueda automatizar parte del proceso de detección de información falsa o información sospechosa. Así que estamos en un camino muy interesante también en esa senda. Estamos creando guías interactivas o guías digitales para que de alguna manera alguien pueda seguir el método de Desconfío y aplicarlo en su redacción, en su equipo de trabajo, de una manera más o menos simple y ordenada, con materiales fáciles de entender y fáciles de aplicar. Y también estamos conformando nuestra propia caja de herramientas con una larga lista de herramientas digitales que les vamos a compartir al final del encuentro del taller también, de cuando termine el seminario, con herramientas digitales que estamos usando para verificar información en este momento y que vamos a ver con mucho detalle el encuentro que viene. La clase de mañana está 100% enfocada en herramientas, así que mañana se van a llevar un montón de herramientas digitales para usar ya en el corto plazo, para empezar a usar de inmediato y saber cómo aplicarla a cada tipo de necesidad que vaya surgiendo cuando tenga que haber algún proceso de verificación. Quiero ir terminando para dejar los últimos 15 minutos para preguntas, así que lo que vamos a ver el próximo encuentro es un poco lo que están viendo en pantalla. Vamos a ver parte del método de Desconfío, vamos a ver técnicas de verificación, vamos a ver herramientas digitales para acelerar la verificación y en particular el encuentro de mañana va a estar enfocado específicamente en redes sociales. Así que este va a ser un poco el desafío de mañana.
Va a llevar adelante la clase Soledad Arregues, que es la investigadora principal que tiene Proyecto Desconfío. Yo soy el director del proyecto y Soledad es la investigadora más importante que tiene el equipo, así que mañana ella va a ser la protagonista un poco de la clase, y esto es un poco el final de lo que queríamos compartir con ustedes, como algunas recomendaciones a empresas periodísticas, a equipos periodísticos, con los cuales afrontar de alguna manera los canales de desinformación, que queda simplemente a modo de sugerencia, no es algo que tengan que hacer necesariamente, pero esto es un poco lo que hemos ido construyendo con el paso de las semanas y de los meses a medida que hemos encontrado trabajo en equipo. Por ejemplo, el segundo punto, que es algo que seguramente Soledad se va a poder detener mañana, pero que no es un tema menor, son acordar políticas sobre el silencio estratégico, que no es otra cosa de decir, mirá, de este tema no hablemos en ningún medio, porque hablar de esto es perjudicial para el ecosistema de la información pública. Entonces, también está bien acordar políticas de silencio estratégico, esto es algo que se usa entre los actores que trabajan en desinformación, y cuando ven que hay alguna intencionalidad de alguien de instalar un tema para que se discuta sobre alguna cuestión, el silencio estratégico también es una buena herramienta donde algunas alianzas, algunos acuerdos entre los medios pueden funcionar de manera estratégica para frenar alguna campaña de desinformación, ¿sí? Entonces, no darle visibilidad a las noticias falsas, frenar el tráfico, también es una manera interesante de combatir las estrategias de desinformación, que básicamente se basan en el retweet, en el compartir, en el redistribuir, en el poner a circular esa información que alguien quiere instalar dentro del debate público. Como le decíamos, acá hay un poco de bibliografía, esto es un aspecto de lo que hemos visto en el día de hoy solamente, cada encuentro tiene su propia bibliografía, así que vamos a ir compartiendo también ese detalle para los que quieran ir un poco más profundo. La mala noticia es que la enorme mayoría, les diría 99%, está en idioma inglés. No solo de nuestra bibliografía, sino de la bibliografía mundial que existe sobre desinformación. Lamentablemente la mayoría está en inglés, a lo sumo hay traducciones al español, pero la información original proviene del inglés. Así que digo, esto es un dato no menor. Cuanta más producción científica y académica haya en idioma español, mejor será también para el ecosistema de noticias ver un poco qué pasa con esta cuestión. Bueno, ahí están nuestros correos electrónicos. Acá veo que tengo un error de tipeo porque el tilde en Pino Comunicación no va, va sin tilde el correo, así que hay que borrarle el tilde del correo, pero nos pueden escribir en cualquier momento para alguna consulta adicional o alguna cosa. Me gustaría, Tania, si es posible, abrir los micrófonos y que puedan preguntar. Vamos a, por este día vamos a ver la posibilidad de hacer las preguntas por el chat, preguntas y respuestas. Bueno. Directamente, si quieres, yo te voy leyendo las preguntas mientras tomas algo de aire. Y, por ejemplo, la primera pregunta de JC dice, ¿un periodista puede ser procesado al difundir una noticia falsa cuando la fuente intencionalmente lo proporcionó un dato impreciso? Bueno, eso ya lo respondí hace un ratito. Cuando volvimos del recreo lo respondí y básicamente dije que sí, que puede ser procesado y que por eso la triple verificación es un estándar que viene bien usar en los medios para que haya por lo menos 3 fuentes que confirmen un mismo dato, ¿no? No quedarse con la afirmación de una única fuente. Ya. Julie también pregunta, dice, Adrián, ¿crees que es necesario conformar un equipo especializado en cada medio que se dedique a verificar la información? Sí, esto lo decía muy por arriba recién, me parece un tema central en esta discusión y tiene que surgir
de esta iniciativa de Fundación para el Periodismo, Bolivia Verifica, la necesidad de conformar equipos especializados. Claramente, cada medio tiene que ir detectando quiénes son los periodistas que les interesa este tema, que están mejor preparados, que tienen ganas de formarse. Necesitamos periodistas especializados porque es un tema muy arduo, es un tema muy escabroso, que requiere de alguna manera tomar decisiones todo el tiempo, estar cada vez mejor informado y preparado, y requiere un grado de especialización alto que lo saca de la rutina periodística tradicional, digamos. Un periodista que tiene que cubrir actualidad no podría estar enfocado en desinformación al mismo tiempo. Así que la recomendación sí va por ese lado para garantizar que haya periodistas especializados en cada medio, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Joaquín Martela que dice, en el proceso de verificación, ¿se puede emplear el secreto de fuente? Por ejemplo, si alguien nos da información pero no quiere ser mencionado, ¿qué se puede hacer en ese caso? Como poder se puede. Ahora, desmentir una noticia supuestamente falsa con una fuente anónima no es recomendable, digamos, ¿no? Uno debería poder atribuir la información a una fuente pública que pueda avalar lo que se está queriendo desmentir o verificar. De todas maneras, digo, el secreto de la fuente sigue siendo un privilegio, entre comillas, del periodismo, que a veces es necesario utilizar, pero como práctica general diría que no es recomendable hacerlo con fuentes anónimas que no puedan ser difundidas. Ok, bueno, aquí creo que la respuesta quizá la tenga mañana, pero Jaycee consulta cómo cernir las publicaciones falsas en las redes sociales. Sí, mañana un poquito de paciencia, mañana vamos a dedicar 100% a eso, así que tengan un poquito de paciencia porque mañana es el tema central y van a haber muchas estrategias y muchas herramientas eh, y muchos métodos para esa pregunta en particular. Ujú. Y tenemos otra pregunta de Mayeli que dice, ¿cómo mantener un silencio prudente cuando otros medios bombardean con esa información? ¿Es bueno entrar en esa competencia? Bueno, por eso hablábamos de silencio estratégico. Cuando se habla de silencio estratégico en verificación, en realidad se habla particularmente de una suerte de acuerdo entre pares. Obviamente, si hay muchos medios bombardeando información falsa, lo mejor que uno puede hacer es salir a desmentirla y no mantenerse en silencio. El silencio estratégico tiene que ser resultado de acuerdos entre medios. Y por eso de alguna manera vale la pena ponerse de acuerdo con algunos medios de vez en cuando para decir, che, dejemos de hablar de este tema, porque este tema está instalado con una intencionalidad clara de desinformar, de afectar, de confundir. Entonces digo, si hay ruido mediático, lo mejor que se puede hacer es salir a desmentirlo con una verificación. Ok, tenemos quizá una aclaración o una... Carolina Méndez, bueno, consulta, a mí no me quedó claro, dice, ¿por qué no usar el término fake news? Bueno, en principio por esta, digamos, el acuerdo que fijó la Comisión Europea, el grupo de expertos que asesora a la Unión Europea en temas de desinformación, es que el término fake news es un término relativamente vago, que mezcla, digamos, desinformación con misinformation, con malinformation, que son categorías que conceptualmente significan distintas cosas. Por eso la Organización Mundial de la Comisión Europea de Expertos recomienda hablar de desinformación porque hablamos de información falsa, pero con intencionalidad, que hay una mala intención de ponerla a circular con algún fin. Ahí estamos ante un fenómeno de desinformación. En el resto podemos estar ante una información errónea, por ejemplo,
y la categoría de fake news es lo demasiado blanda o amplia, dice la comisión de expertos, para utilizarla de manera específica y con la conceptualización necesaria cuando uno está en el ámbito. De todas maneras, y viene bien la pregunta, cuando uno intenta llegar a una audiencia amplia, en general es muy factible que el término fake news sea mucho más familiar que el término desinformación. Con lo cual se recomienda no utilizarlo cuando uno está con fines académicos, analíticos o gubernamentales o en algún proceso de legislación. Pero periodísticamente va a seguir siendo seguramente muy usado y está bien que tenga ese uso más popularizado, con la aclaración permanente de que cuando Trump dice que una información que no le cae simpática es una fake news, hay que aclarar que eso no es una fake news, que eso es una información que al gobierno le cae antipático, pero que es una información real. Entonces, a partir de esa popularidad que le dio Trump al término fake news, fue que la Comisión de Europa decidió empezar a limitar de alguna manera el uso de ese término, ¿no? Entonces, digo, periodísticamente se va a seguir usando y no está mal usarlo, pero cuando vamos a un fin un poco más académico o más analítico, se recomienda usar desinformación. Tenemos otra consulta de Lorena Burgoa que dice, si un periodista trabaja a través de las redes sociales de forma individual, ¿cómo generar esa confiabilidad? No tiene que ver ni con el tamaño ni con el volumen de la organización. Cuando uno trabaja en redes sociales periodísticamente y usa las redes para producir contenido periodístico, su credibilidad o su nivel de confianza depende de la reputación que vaya conformando, digamos, ¿no? No hay ningún impedimento en que alguien pueda construir reputación a partir de un proyecto que está basado en periodismo para redes sociales. Hay iniciativas de alguna manera muy interesantes, por ejemplo, Now This News es un sitio, es un medio que básicamente produce contenido solamente para redes sociales y ha construido una reputación enorme como un medio que es muy práctico y muy útil para desmitificar informaciones falsas y para, de alguna manera, llevar claridad conceptual en temas que a veces son confusos, o son científicos, o son muy técnicos. Now This News hace unos videitos de Instagram increíbles que explican en menos de un minuto un concepto, una idea, o desmienten una información. Así que, no veo que haya ninguna limitación en eso, más que el recurso humano, ¿no? Ser uno solo para hacer todo, tal vez sea un poco complicado, porque redes es un lugar de mucha demanda, es muy demandante el trabajo periodístico en redes sociales, pero no hay nada que impida que pueda generar confianza a partir de un canal de redes, ¿no? Bueno, aquí hay un pedido de Gladys Mita que dice si podrías repetir lo de la búsqueda avanzada. A mí me sale más bien todo con coronavirus. Entonces quizá puedas poner tu slash y poder... Sí, cómo no. Espérenme, vamos a ir para acá, vamos a compartir. Vamos a ir un poquito para atrás. Eso, entiendo que están buscando eso, ¿no? Es decir, cómo estructurar la búsqueda para que el resultado no me traiga coronavirus, ni cólera, ni malaria. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, se ve. Bueno, seguimos un poquito con las preguntas que puedan quedar. Sí, pregunta JC, ¿es aconsejable desmentir una información falsa
que fue difundida por otros medios cuando la fuente afectada Sí, acude a claro. tu medio? Sí, sí. Digo, no importa si la fuente acude o no acude. Si un medio publicó información falsa, hay que desmentirla. Digo, el trabajo del periodismo, de alguna manera, cuando no corresponda al silencio estratégico del que hablábamos hoy, hay que salir a desmentir, porque si no la gente se queda con una idea confusa o equivocada de la realidad. La ética periodística reclama que uno tenga que salir a desmentirlo. No es una decisión voluntaria o editorial decir me ocupo o no me ocupo. Si lo que está en juego es la confiabilidad de la información con la que la gente se está informando, yo necesito corregir, refutar, eh, modificar el concepto que algún medio pudo haber publicado de manera equivocada. Después puedo encontrar las razones por las cuales se publicó mal o se equivocó la consulta. Es recomendable consultar al periodista que la publicó. De alguna manera, si uno interpreta que hay buena fe y que tal vez se equivocó o que tuvo alguna mala información, para incorporarlo a la nota, pero hay que salir a desmentirlo porque si no la gente se queda con una idea falsa o equivocada, ¿no? Digo, esto es lo que fija un poco el estándar del International Fact-Checking Network, que es un poco la red que regula a los fact-checkers de todo el mundo, ¿no? Ujú. Bueno, una de Jesús Vargas, la última, dice, muchos medios manejan la información en base a determinados intereses publicitarios y la terminan por tergiversar o sacar hasta noticias falsas. Hoy, por ejemplo, se dio en un periódico local, él es de Tarija, cómo confrontar aquello, tomando en cuenta que el medio fácilmente puede desacreditarte a vos como periodista independiente o medio alternativo por desmentir. Bueno, hay, digamos, por eso es muy importante y es un dato relevante que puedan interiorizarse un poco de cómo funciona este mundo de la desinformación y qué guías útiles hay disponibles para enfrentar cada caso. En particular, una recomendación que aparece muy clara en The Truth Project, que es uno de los tantos proyectos que trabajan estos temas, es que la publicidad tiene que estar claramente diferenciada de la información. Y si uno, digamos, publica la famosa, lo que llamamos en Argentina publinota, digamos, que es una nota hecha a medida de un sponsor, tiene que decir a algún lado que eso es contenido patrocinado o que es una publicidad y no que es información, no puede estar disfrazada. La estrategia para desacreditar de alguna manera eso y mostrar que ahí hay un intento por tergiversar o sacar de lugar algún dato es señalar claramente que ahí hay una intencionalidad comercial o una finalidad publicitaria de un contenido que en realidad no es información. Lo que corresponde es etiquetarla como contenido patrocinado para que todo el mundo sepa que ahí atrás hay un sponsor que está pagando para que alguien difunda algún dato. Eso de todas maneras no debería llevar al punto de la desinformación o la noticia falsa. Son como dos cosas distintas, ¿no? El contenido patrocinado no tiene por qué ser falso, pero entiendo que la reflexión o el comentario está llevando un poco a eso. Ahora, ¿cómo enfrentarlo? Y en general con la reputación. Digo, lo único que respalda a un periodista es su reputación. Y si el medio intenta desacreditar al periodista, ahí el tiempo dirá a quién le cree la gente, digamos, ¿no? Entonces, a veces también hay que medir la relación de fuerza y aliarse con otros actores para encontrar estrategias de combatir la desinformación, porque claramente, digo, ¿qué pasaría si Proyecto Desconfío quiere confrontar con Facebook? Y probablemente perderíamos 20-0, porque el tamaño de las organizaciones es muy distinta. Ahora, si yo me alío con otras organizaciones, como puede ser Credibility Coalition, y pongo en discusión la manera en que Facebook
administra la información falsa, bueno, tengo más chances de tener algún grado de éxito en ese resultado, ¿no? Así que yo les diría pensar alianzas, pensar aliados, pero no dejar de desmentir la información, buscar la manera para que esa sociedad conozca realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, creo que esas Vamos son las... con algunas preguntas más. Dale. Sí, bueno, esas son las preguntas que tenemos para hoy. No hay más Bárbaro. consultas. Bárbaro. Entonces, nos veríamos mañana. Igual el taller, por favor, es a las 10:30 iniciamos con Adrián. Hasta a partir de las 10 tienen habilitada la plataforma para ingresar. Nuevamente, mil disculpas por los problemas o detalles técnicos que nos han pescado. Y pues mañana nos volvemos a reencontrar con Adrián y también va a estar Soledad para podernos apoyar con el tema de, ella es experta en verificación de noticias en redes sociales, entonces nos va a estar también dando herramientas y métodos, ¿no? Entonces, mañana es 10:30, también vamos a hacer por el mismo enlace de Zoom que les hemos compartido para el día de hoy. Entonces, bueno, el evento ha sido organizado por la Fundación para el Periodismo, Bolivia Verifica, y con la cooperación del European Journalist Center, la cooperación suiza en Bolivia, la Unión Europea en Bolivia y la Fundación Nacional para la Democracia. Y obviamente esto es posible gracias también a la predisposición de Adrián, que ha podido designar un tiempo para especializar y poderles dar las herramientas que se necesita en esta época, sobre todo de fact-checking, ¿no? Entonces, gracias Adrián, gracias a todos. Por favor, mañana nos vemos 10:30 en el mismo enlace del Zoom. Perfecto. Muchas gracias, Tania, a vos en particular, a todo el equipo de Fundación para el Periodismo por la convocatoria y por la predisposición. Y sepan que hoy fue la clase tal vez más tediosa, más conceptual, que mañana empieza lo que decimos nosotros, el rock and roll. Mañana hay muchas herramientas, hay muchos tips, hay muchos consejos, así que estar bien despiertos mañana para aprovechar las herramientas que vamos a estar compartiendo. Nos reencontramos mañana 10:30 de la mañana de Bolivia. Que tengan una buena jornada. Algo más que decirles, no se preocupen, toda la presentación de Adrián y también el video que ha quedado grabado lo vamos a compartir con ustedes para que lo puedan revisar y ver si es algo que no quedó muy claro, y también a través de un pad vamos a poner los enlaces que Adrián los va a compartir para un mejor desarrollo. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta mañana, gracias. Adiós.